Hola, les saluda su amigo Gerard Shospa para trabajar en esta ocasión con lo que es la determinación matemática de la función inversa a partir de una función dada. En este video encontrarás cómo resolver estos 4 ejemplos específicos que tengo aquí. Entonces vamos a comenzar. Preparemos nuestro pizarrón donde estaremos trabajando. Y pues lo que vemos es que nos dan una función matemática. Y con esta función matemática, pues determinaremos su inversa si es que existe. Y para ello vamos a requerir la determinación del dominio y el rango de la función. Y un pequeño bosquejo gráfico, es decir, la intención no será hacer la gráfica formal ni de la función original ni de la inversa. Pero sí nos va a ayudar poder tener esa representación gráfica en forma de bosquejo. Entonces vamos a comenzar. Tenemos lo siguiente. F de x es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de 4 con el cuadrado de la variable independiente x. Representamos nuestro plano cartesiano, eje vertical, eje horizontal. Y en el eje horizontal recordamos que localizamos los valores de la abscisa, en el eje vertical los valores de la ordenada, o f de x. Y bueno, la raíz cuadrada no tiene por la izquierda un símbolo de suma ni resta, lo cual nos está indicando que estaremos tomando solamente valores positivos, es decir, todas las imágenes, todas las f's de x, es decir, los resultados que obtengamos al hacer estas operaciones deben ser positivos. Así que los valores de y o f de x positivos están del eje horizontal hacia arriba. Es decir, solamente vamos a usar el primero y el segundo cuadrante nada más para esta gráfica. Bien, bueno, ahora, ¿qué valores de x aquí, al ser sustituidos y operados, me darían un resultado que sea un número real? Bueno, recordemos que la raíz cuadrada solamente existe cuando el radicando es positivo. Entonces yo necesito que 4 menos x cuadrado sea positivo, sea mayor o igual a 0. Voy a escribirlo. 4 menos el cuadrado de x sea mayor o igual a 0. Porque la raíz cuadrada de 0 sí existe y de positiva también. X cuadrado que está restando transpone dividiendo al segundo miembro en esta desigualdad y me queda 0 más el cuadrado de la variable x, quedaría así, el cuadrado de la variable x. Es decir, son los números que va a tomar x que al elevarse al cuadrado son menores de 4 o incluso iguales a 4. Ya sabemos que los números que elevarse al cuadrado me dan 4 es 2 positivo y 2 negativo. Ese es para que me den 4. Para que sean menores a 4, pues no puede ser ni mayor a 2, perdón, aquí me equivoqué. Ni mayor a 2, ni menor a 2 negativo. Es decir, el dominio de la función original, voy a expresarlo aquí. El dominio de la función original viene dado con el intervalo cerrado desde 2 negativo hasta 2 positivo. Son los valores que puede tomar x, la abscisa, la variable independiente. ¿Y qué tendremos por resultado? Ya dijimos que van a ser positivos. ¿Qué valores podemos tener? Para eso voy a hacer algunas pequeñas evaluaciones. Fíjense bien, cuando la variable x toma el valor de 2 negativo, 2 negativo al cuadrado son 4, 4 menos 4 es 0 y raíz cuadrada de 0 es 0. Es decir, este punto pertenece a la gráfica. En 2, cuando es 2 positivo, al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0, raíz cuadrada de 0 es 0, también el 2 pertenece a la gráfica. Veamos qué pasa cuando la variable x toma el valor de 0. Entonces tendríamos f de 0 igual a la raíz cuadrada del cuadrado de 0, que son 0, 4 menos 0 son 4 y raíz de 4, 2. Entonces en 0 me da 2, es decir, sube 2 unidades, 1, 2, supongamos que aquí sería el 2, por aquí pasa. Y para valores intermedios notaremos que pasa lo siguiente, por ejemplo, cuando x vale 1, 1 al cuadrado es 1, 4 menos 1 a 3, raíz cuadrada de 3, que es más de 1.
Entonces vamos a bosquejarlo aquí. Recuerden que es un bosquejo. En uno negativo va a pasar lo mismo. 1 negativo al cuadrado es 1. 4 menos 1, 3. Raíz de 3 queda como por aquí. A la hora de graficarla, vamos a notar que se trata, ya si lo graficamos en una aplicación o con más cuidado, veríamos que es una semicircunferencia, la curvada. Y su dominio de esa función original, su rango de la función original, que serían todos los resultados que obtuvimos, van desde 0 hasta 2. Acuérdense, aquí estaría 2. De 0 a 2, el 0 sí lo toma, y también obtenemos el 2 como resultado. Ahora, la condición para que una función tenga inversa es que sea 1 a 1. Es decir, para cada valor de abscisa x tengamos un resultado y. Y vemos aquí casos, aquí está el de 2 y 2 negativo, que ambos nos dan por resultado 0. Y entonces, por lo tanto, no cumple la condición de que para cada valor x tenga un solo valor y. Es decir, no es 1 a 1. Entonces, pero sí puede ocurrir que tome una parte de la curva, o haga una restricción en el dominio y rango respectivamente, y saque la inversa de esa porción de curva en el nuevo dominio y rango, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, la porción de curva que voy a tomar, a la cual le voy a obtener su función inversa, va a ser la siguiente. Vamos a marcarla con amarillo. Entonces, voy a hacer un corte. Puedo tomar la parte que queda a la derecha del eje Y, o la curva que quedó por la izquierda. Si tomo la que está por la derecha, ya con la práctica sabemos que al trazar una línea aquí a 45 grados, en el primer cuadrante, pasando por el origen, nos quedaría un eje de simetría de la función. Entonces, pasaría por esta curva, y al hacer al aplicar el eje de simetría a la curva que está en el primer cuadrante, me quedaría ella misma. Entonces, por lo tanto, no voy a tomar esa curva, voy a tomar la que está en el segundo cuadrante y voy a marcarla. Entonces tomo esta curva y esta es la que voy a obtener su inversa. Entonces voy a redefinirla. Entonces decimos que la función f de x va a tener un nuevo dominio. De esa función f con nuevo dominio le voy a poner su índice en n, para que se entienda que es la nueva, que va desde 2 negativo hasta 0. O sea, el valor de x toma desde 2 negativo hasta 0 nada más. Entre este intervalo existe. Y el rango, ese sí se conserva en este caso. El 0 sí lo toma, entonces aquí era cerrado. Cuando es cerrado, cuando sí lo toma, se escribe corchete en forma de intervalo, acuérdense. Escribo o expreso el rango de esa función f, que le voy a llamar la nueva, que es solamente la curva amarilla. Y su rango va desde 0 hasta 2. Entonces sí tomo el valor de 0 y su valor máximo que toma es de 2. Ahora, cuando obtenga la inversa en su forma matemática, deben invertirse el dominio y rango. Entonces vamos a obtener ahora sí la función inversa, ya llegó el momento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se sugiere? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Déjenme escoger un color azul, pero no tan intenso como el que está mostrándose aquí. Y lo que ocurre, o lo que se hace para obtener la inversa, es f de x representa y en la original, o sea, el valor de salida. En la inversa, pues va a ser el valor x, o sea, el de entrada. Entonces nos queda igual a la raíz cuadrada de la diferencia de 4 con el cuadrado del valor que entró, que era x, que aquí va a ser el de salida, va a ser y. Eso va a ser la imagen. Y despejamos y para encontrar quién es la forma matemática de la inversa. Esta no es la inversa, aquí dice función inversa, la voy a encontrar apenas. Otra la vamos a encontrar aquí, la voy a escribir aquí arriba. Entonces,
¿Qué hago para despejar y? Pues con la operación última, la raíz cuadrada, para eliminar la elevo al cuadrado, tanto en el primero como en el segundo miembro. Entonces voy a tener el cuadrado de la variable x igual a el cuadrado de la raíz cuadrada, son operaciones inversas, me devuelve el valor del radicando, que es la diferencia de 4 con el cuadrado de la variable y, la ordenada. Este cuadrático se encuentra restando en el segundo miembro, lo puedo transponer sumando al primero. Al transponerlo sumando, el más ya no lo escribo porque va a ser el único término que voy a dejar ahí. Y este cuadrático de la variable x que está en el primer miembro, no hay por la izquierda símbolo de suma y resta, es como si estuviese sumando, transpone con su operación inversa restando al 4 que quedó en ese mismo miembro, se queda tal cual es. Entonces, en realidad lo que estoy explicando pues ya es el proceso de despeje, ¿no? ¿Y cómo calculo la base en una potencia de segundo grado? Bueno, esa base queda expresado en raíz cuadrada. Voy a dejar un pequeño espacio por la izquierda para ver qué signo me conviene para esa raíz cuadrada. De la diferencia de 4 menos x cuadrado. Casi podríamos decir que quedó igual a la original, ¿no? Excepto lo siguiente. Entonces habíamos comentado que una manera de hallar la inversa de una función es trazar en forma gráfica. Trazar un eje de simetría a 45 grados en el primer cuadrante, que pase por el origen obviamente, en este sentido, y hacemos de cuenta que pintamos la curva, en este acuérdense que es la amarilla, con pintura fresca, y pudiéramos doblar el plano en el eje de simetría, que está a 45 grados, este segmentado en verde, y la parte de plano que queda por arriba, al ponerla sobre del plano que quedó por abajo, me va a quedar pintado en amarilla esta porción, esta que está aquí de este lado. Recuerden que como es eje de simetría, cada punto de simetría unido a su otra parte del otro lado del eje debe darte segmentos perpendiculares a 90 grados. Entonces sí queda muy bien aquí. Sería esta. Pero la voy a poner en azul porque esa es la inversa precisamente. Esta es la inversa. Así sería la forma gráfica. Observamos que la inversa tiene todo su rango, toda su imagen, el conjunto de todos los y negativas, ¿ya vieron? Menores a 0, hasta máximo 2. Por lo tanto, como son imágenes negativas, tengo que poner a la izquierda de la raíz cuadrada el menos. Ese sí es obligatorio ponerlo. Y ahora sí, esta es la función inversa. Entonces decimos que la función inversa de esta función dada, si la quieres escribir como en términos de f, pondríamos f con un menos 1. O sea, la inversa de la función f en términos de x. Su forma matemática viene dada como menos la raíz cuadrada de la diferencia de 4 con el cuadrado de la variable x, la variable independiente, el cuadrado del axis x. Ahora hay que establecer el dominio y el rango, porque no es en todo dominio y todo rango de esta expresión. Entonces, para la parte azul, el dominio va desde 0 hasta 2. Entonces voy a escribirlo aquí. El dominio de esa función inversa que estamos encontrando va a ser, viene dado por el corchete, porque si toma el menor valor para x, que es 0, y el mayor que toma para x es 2. Y vean que sí ocurrió lo inverso. El rango de la función original, que va de 0 a 2, se volvió el dominio de la inversa. Y el rango de la inversa debería ser el dominio de la original. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, en la gráfica vemos que el valor más pequeño es el de 2 negativo y el más alto es de 0. Entonces, el valor más pequeño es de 2 negativo y el mayor es de 0. Y efectivamente, sí, vean. Aquí está el dominio de la original, la que está en amarillo, es de menos 2 a 0 y aquí también lo tenemos. Entonces se invirtió. Y ya tenemos el primer ejercicio. Ya llevamos uno. Vámonos con el ejercicio 2. Entonces, vamos al ejercicio 2. Ya al final estaré procurando ponerles unos ejercicios de práctica para que
tengan una manera de aplicar lo que estuvimos viendo ahorita. Pues vamos a comenzar. Lo vamos a hacer de manera similar. Hacemos nuestro bosquejo gráfico. Una vez que lo tengamos, determinamos dominio rango y vemos si existe su inversa en todo el dominio y rango dado, o habría que hacer una acotación, así se llama. Acotación. Bueno, trazamos nuestro plano cartesiano. Nada más que ahí ya rayé en otro lugar. Déjenme corregir eso. Entonces, vamos a ver. Ejercicio 2 dice que la función f de x es igual al cociente de la diferencia del triple de la abscisa menos 2 entre la suma de la abscisa más 4. Y vamos a encontrarle su función inversa. Muy bien, pues entonces comenzamos. Ahora sí, trazo mi plano cartesiano. Acuérdense que es un bosquejo nada más. Eje de las ordenadas, eje vertical, representado con Y. Eje de las abscisas, eje horizontal. Y vamos a ver su dominio y su rango. Vamos a calcularlo. Vamos a ver el dominio de la función f. ¿Qué operaciones tengo? La división se puede resolver siempre. La respuesta es no, porque no puedo dividir entre 0. Necesito que x más 4 no sea 0. ¿Qué valor debe tomar x para que esto no sea 0? Pues si x tomara 4 negativo me da 0 y ya no existe la división. Entonces necesito que x no sea 4 negativo. Cualquier otro valor sí puede ser, porque multiplicar que tengo en la parte de arriba por 3 a la variable x, multiplicación de dos números reales es un número real. Le puedo restar 2, me da otro número real. Y ahora sí, dividir entre un valor que no sea 0 también es posible. Por lo tanto, necesito nada más que x no sea 4 negativo. Lo puedo escribir de diferentes maneras. Lo voy a escribir así. Al conjunto de los números reales le vamos a quitar el conjunto que tiene al 4 negativo. Ya está el dominio. Ahora vamos a obtener el rango de esa función. Ahorita hacemos la gráfica. El rango de la función en fracciones algebraicas le puedo aplicar el límite cuando el valor x tiende al infinito. Y va a pasar lo siguiente, fíjense muy bien. El valor de arriba, al triplicar el infinito, podemos decir que es el triple de infinito, le quitamos 2 unidades. Podríamos decir que estamos muy cerca del triple de infinito. Y en el denominador tenemos infinito más 4 unidades, que podríamos considerarlo como infinito. Así que me quedaría triple de infinito sobre infinito, pues tiende a 3, es decir, el límite es 3, se acerca a 3. Es decir, a medida que yo tome valores de x muy grandes, el resultado se va a acercar a 3. Pero no lo va a poder tomar, porque es el límite. Así que entonces, el rango va a ser el conjunto de los números reales menos el valor 3. Que no va a tomar. Se va a aproximar, pero no lo va a tomar. Ya quedó. Y en términos gráficos, ¿cómo se vería esto? Bueno, pues aquí está el origen. Voy a tener dos asíntotas que las voy a trazar en verde. Entonces, tengo asíntota cuando x vale 4 negativo. Entonces, vamos a la izquierda. Vamos a pensar que sea aquí 4 negativo por acá. Aquí en 4 negativo voy a tener una asíntota. Es decir, va a haber curva por la izquierda y curva por la derecha de esta recta vertical, de esta asíntota vertical, que es x igual a 4 negativo o x igual a menos 4. Y luego tengo otra asíntota que es horizontal, que es en 3. Nunca va a poder tomar el valor de 3. Si este es 4, 3 a lo mejor sería por aquí. 3 unidades. Acuérdense que se comenta a partir de 0. Y tengo la otra asíntota. Es decir, la curva o está por arriba de esta asíntota o está por debajo. Pero nunca atraviesa esta recta horizontal, esta asíntota. Ahora, ¿cómo quedaría la curva, la cual le vamos a trazar en amarillo? Puedo ensayar algunos valores, por ejemplo 0, ¿no? Triple de 0 es 0, 0 menos 2
es 2 negativo, 0 más 4, 4, me queda menos 2 cuartos, que es menos 1 medio, menos 0.5. Entonces ese 0 es con menos 1 medio. Acuérdense que aquí habíamos llegado hasta 3, ¿eh? Entonces este sería 1, 1 medio quizá por aquí. Y ya con eso es suficiente para saber que la curva, como es una fracción algebraica, va a hacer esto, se va a acercar a 3 a medida que el valor de x aumente. Por lógica, al avanzar hacia la izquierda, quedaría pegado a la asíntota. Es el concepto de la asíntota, la curva se acerca sin atravesar. Y es usual que por la izquierda ocurra algo similar, pero en el cuadrante opuesto a las asíntotas, que es el que se encuentra aquí. Entonces va a ser algo así. Voy a representarlo nada más, es un bosquejo, acuérdense. Quedaría así. Así quedaría la gráfica. Y como vemos que si es 1 a 1, para cada valor de x le corresponde un valor de y, y para cada valor de y, uno de x, entonces va a tener función inversa en todo su dominio y rango. Bueno, ahora sí vamos a proceder a calcular la función inversa en su forma matemática. Recuerden que si estamos buscando la inversa, significa que f de x, que representa a y, se vuelve ahora x, es el valor de entrada. Y el que era x, el de entrada, se vuelve el de salida, que lo puedo poner como y, más cómodo. Entonces me queda el cociente de la diferencia del triple valor de salida y, menos 2 unidades, sobre la suma del valor de salida aumentado en 4. Y despejamos a y en esta expresión, eso ya es álgebra. Tengo una división que tiene por resultado el valor x. En toda división, el producto de dividendo del cociente por división me da dividendo. Es decir, el valor x por la suma del número y más 4 me debe dar el triple de y menos 2. Vamos a operarlo. El valor x por y me da x por y, más x unidades por 4, pues 4 veces el valor x, igual a el dividendo, que es la diferencia del triple de y menos 2. Ya está, miren, vean, ahí está. Y como tengo dos términos en y en diferente miembro, voy a transponer los términos que tienen a y, que es la incógnita de despejar, al mismo miembro. Lo voy a hacer en el primer miembro. Entonces tengo el término x por y unidades, lo voy a escribir aquí. X por y unidades. Y este triple de valor y, a él le restan 2, pero él está sumando, porque a la izquierda no tiene símbolo de suma ni resta. Cuando eso pasa es como si estuviese sumando. Está sumando, transpone con la operación inversa, entonces me queda menos el triple valor de y. Ya son los únicos términos que tienen a y, por eso pongo el símbolo de igualdad. En el segundo miembro tenía un 2 negativo, se va a quedar ahí. Y el menos 4 veces x, que no tiene a mi incógnita y, que quiero despejar, lo voy a transponer al segundo miembro. Como está sumando, transpone restando, entonces me queda menos el cuádruple del valor x, menos 2 unidades. Ahora factorizo a y en el primer miembro para después en el siguiente paso despejar ese valor y. Entonces y, ¿quién está multiplicando la primera vez en el primer término? Pues a x. Y en el segundo término a menos 3. Y aquí si quiero puedo factorizar el menos 2 o simplemente el menos. Voy a factorizar nada más el negativo. Como si sacara un menos 1, pero el 1 no lo pongo. Entonces, ese menos a quién se le aplicó la primera vez, al cuádruple de x, y la segunda vez al más 2. Porque restar más es eso, restar más, el más no se pone. ¿Ya quedó? Ahora este binomio es la abscisa menos 3. Está multiplicando a mi ordenada, entonces, ¿cómo transpone? Pues con la operación inversa, que es dividiendo. Es decir, en toda multiplicación, cualquier factor resulta de dividir tu resultado de la multiplicación, que es esta expresión que está aquí, entre el factor con el que tenías multiplicado, que es el binomio x menos 3. Entonces nos quedó de esta forma. Ahora este negativo, si quiero, se lo puedo aplicar otra vez arriba o abajo. Como abajo tengo términos donde uno suma y otro resta, prefiero aplicarle este negativo por debajo. Entonces me va a quedar así, y ya con eso ya tendría la respuesta. Vamos a entonces escribirla acá. Aquí está quedando lo que es la función inversa, vamos a escribirla. Entonces la función inversa, que es y, que la puedo representar con un menos 1 arriba del nombre de la función, que le llamaron f. Entonces la función inversa de la función f respecto de la variable x
es igual a el cociente, aquí voy a ponerlo como cociente, de este binomio, que es la suma del cuádruple de la abscisa más 2 unidades, sobre, y aplico este valor negativo por debajo. Al aplicarlo me quedan menos x más 3, porque estoy restando menos, es sumar más. Más 3, el más 3 lo puedo poner como primer término para omitir el más, y el menos x dejarlo como segundo término. Como primer término y segundo respectivamente. Y ya, esta es la forma más simplificada de escribir la función inversa. Ahora nada más hay que verificar que el dominio y el rango son efectivamente los inversos de la función original. Vamos al dominio de la función inversa, de la función f. Entonces hay una división, la división no se puede hacer si el divisor se vuelve 0. ¿Qué valor x puede hacer ese divisor 0? Pues 3, 3 menos 3 es 0, entonces es el único que lo puede hacer 0. Las otras operaciones tienen solución en los números reales, multiplicar por 4, sumar 2, multiplicar por 4 me da un número real, sumar 2 me da un número real, y ahora sí dividir ya se va a poder hacer, porque voy a dividir entre un valor de x que no sea 3. Así que el dominio es todos los números reales menos el valor de 3. Y vean que es exactamente el rango de la función original. Entonces se invirtió. El que era el rango ahora es el dominio. Ahora vamos a obtener el rango de la inversa. Entonces, le aplicamos el límite cuando x tiende a infinito. Entonces, el cuádruple de infinito es infinito, le aumento a 2, quedaría como el cuádruple de infinito, muy cercano. Y abajo tendría en el divisor 3 menos infinito, me da menos infinito. Que aunque le sume 3, podemos considerarlo como menos infinito. O sea, el más 3 le quita tan pocas unidades o le aumenta tan pocas unidades que lo dejaría en menos infinito. Así que tendríamos este cuádruple de infinito entre menos infinito, me da menos 4. Es decir, se acerca a menos 4 sin tomarlo, por lo tanto el rango es todos los números reales excepto el 4 negativo. Y vemos que exactamente era el dominio, o es el dominio de la original. Se invirtió, entonces por lo tanto está todo bien. Ya tenemos la forma matemática de la función inversa, su dominio y su rango. No estoy haciendo las gráficas, ahorita el tema o la intención no era encontrar las formas gráficas formales. Ustedes pueden compararlas con una aplicación o una cuadrícula y estimación de valores numéricos usando alguna tabulación. Pues ya llevamos 2 ejercicios. Vamos con los otros 2. Son 4 en total, según recuerdo. Vamos ahora con el ejercicio 3. Aquí ya lo tenemos. Estos ejercicios han venido en exámenes finales, exámenes extraordinarios. Son ejercicios que me han enviado algunos conocidos. Y los junté en este video para tener los 4 casos más usuales que en diferentes universidades o escuelas han venido en exámenes parciales o finales. Entonces espero que les sean de mucha ayuda. Seguimos entonces. Ya habíamos acordado que lo primero a trabajar era bosquejar la función. Hacer nuestra gráfica. Tengo mis valores de x, valores de y. Este es apenas el plano cartesiano, todavía no es la gráfica. Y bueno, vemos que las operaciones indicadas es suma. Dos números reales siempre se pueden sumar. La raíz cúbica de un número real es otro número real, que puede ser incluso positivo o negativo, o 0. El doble de un número real es otro número real, así que todas las operaciones indicadas en la función se pueden resolver con un número real. Eso nos lleva a concluir que el dominio de la función es todos los números reales, puesto que si lo ponemos como intervalo, lo ponemos que va desde menos infinito a infinito, o ponemos simplemente en la simbología R de los números reales. Y el rango, también observamos que al tomar valores positivos muy grandes, esto va a dar positivo, a darle valores muy pequeños da negativos, incluso si la raíz cúbica llega a valer menos 3, más 3 da 0, así que serían todos los números reales. El rango de la función son todos los reales también. Que lo puedo poner así como intervalo o poner la simbología que les comenté. Así, de los números reales. La letra.
que también a veces puede ser más oscura de este lado. Pero no simplemente una R mayúscula, para que no se entienda que es un conjunto R mayúscula cualquiera, sino que es el conjunto de los números reales. Bueno, procedemos ahora a nuestro bosquejo de la gráfica para verificar o asegurarnos que es 1 a 1. Entonces, cuando vale 0, el doble de 0 es 0, la raíz cúbica de 0 es 0 y 0 más 3, 3. En 0 con 3, supongamos que aquí es 3, por aquí va a pasar la curva. Sé que es curva porque no es lineal, ¿no? Es decir, es como si tuviéramos x a la 1/3, según las leyes de los radicales con exponentes fraccionarios. Y aquí lo que ya veo muy claramente, que a medida que tome valores de x positivos, entre más grande sea, el doble se va a hacer más grande, y la raíz cúbica de un número cada vez mayor va a ser mayor, y al aumentarle en 3 seguirá creciendo. Así que entonces, lo que desea aquí claramente es que esta curva va a ir creciendo. Va a ir cada vez más y más creciendo y creciendo. Y cuando tome valores negativos, voy a tener el doble de un negativo es negativo, la raíz cúbica de negativa es negativa, y entre más pequeño sea, negativamente, entonces más pequeño sea, cuando le sume 3 voy a seguir teniendo valores negativos cada vez más pequeños. Es decir, que cuando vengo desde menos infinito, viene esto ascendiendo negativamente cada vez más pequeño. Crece, 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 y ahí está. Más o menos así se vería la función, la gráfica. Ese es el bosquejo. Y luego, esto ya me muestra que la función es 1 a 1. Para cada valor de x tengo un valor de y. Para cada valor de y tengo un valor de x. Como es 1 a 1, entonces existe su función inversa. Ahora vamos a encontrar la forma matemática de esa función inversa. Y luego ya vemos que el dominio y rango también se inviertan. Entonces, f de x, que representa la imagen o el valor que resulte para cada valor de x, ese se representa con y en la original, y nosotros va a ser ahora el valor de entrada x. Es igual a la suma de la raíz cúbica del doble del valor, en la original es el valor x de entrada, aquí sería el valor y de salida, porque se invirtieron más 3 unidades. Y nada más despejamos el valor y. La operación última en el miembro de la ecuación donde tengo la variable a despejar, que es y, es suma. La operación última es suma. Como 3 se encuentra sumando, transpone con la operación inversa al otro miembro, en este caso al primer miembro, donde ya tengo el valor x, se queda como está porque no lo voy a transponer. Me queda x menos 3 unidades es igual a la raíz cúbica del doble de la variable y. ¿Cómo elimino raíz cúbica? Pues elevando al cubo. Entonces el primer miembro lo elevamos al cubo. Como son dos términos, uso signos de agrupación. Por lo tanto, elevo al cubo el segundo miembro. Ya está. El cubo de la raíz cúbica me da solamente el radicando. Sería el doble valor de y. Y en el primer miembro, aunque puedo desarrollar el cubo, me va a llevar a 4 términos. No abreviaría mucho, así que por lo tanto no voy a desarrollar el cubo de ese binomio. Mejor lo dejamos así, con 2 términos elevado a ese exponente. Y ahora finalmente el 2 que se encuentra multiplicando, transpone con la operación inversa al primer miembro, sería dividiendo. Así que encontramos ya que la función inversa de la función f, porque le llamaron f a la función original, es igual, respecto de la variable x obviamente, es igual a el cociente, o la mitad, porque cuando divides entre 2 se llama mitad, del cubo de la diferencia de la variable x de entrada menos 3 unidades. ¿Ya lo ven? Así es, ¿ya quedó? Pues ya, notamos en la función inversa, ahora vamos a obtener el dominio y el rango, perdón. Dominio de la inversa y rango de la inversa. Ahora sí, notamos que en la inversa, la operación que me piden hacer con x, una de ellas es restar. Ese es para el rango de la función. Restarle 3 a todo número real, le puedo restar otro número real y me da un número real. Y al elevarlo al cubo un número real, me da un número real, y sacarle mitad de un número real es otro número real. Es decir, el dominio es todos los reales, y el rango también voy a obtener todos los reales, porque cuando la base del cubo sea positiva, voy a tener positivo, y la mitad de positivo es positivo.
Y cuando la base del cubo sea negativa, que sí puede ser cuando x tome valores negativos, va a ser negativa y la mitad de negativa es negativa. Es decir, voy a tener todos los resultados posibles, incluso hasta el 0, y eso va a ocurrir cuando x valga 3. Entonces son todos los reales. Y sí, lógico, se invirtieron, que volvieron a quedar en este caso igual. Entonces, esta es la función inversa, ya llevamos 3 ejercicios. Vámonos con el último, nos da tiempo. El último de los ejercicios. Y bueno, saben que si tienen alguna duda, pueden enviarme sus dudas, comentarios, sugerencias, observaciones. Si a alguien le gustaría un tema particular que quisiera que trabajáramos adelante, si tiene funciones específicas que quisiera ver cómo quedaran, puede enviármelas y pues ya los vamos programando. Vamos con esta, la última. Tengo entendido que son 4 nada más. Recordemos las que estamos haciendo. Sí, 4 nada más. Vamos a hacer esas 4. Pues vámonos a la última rápidamente. Igual con la misma estructura que estábamos haciendo. Recordemos que no estamos buscando las diferentes formas de escribir la función. Solamente una, la forma matemática de la inversa. Pero para ayudarnos y asegurarnos que sí existe inversa, estamos haciendo un bosquejo gráfico de la función original. Entonces tenemos x y f de x o y. Ese es apenas nuestro plano cartesiano. Bien, tenemos un binomio cuadrático entero además. Eso ya sabemos que corresponde a una parábola con coeficiente positivo, parábola cóncava hacia arriba. Y bueno, su bosquejo ya va a estar muy obvio. Va a ser parábola cóncava hacia arriba. No la voy a ubicar en un lugar exacto, o sea, aunque sabemos que cuando x vale 0, 0 al cuadrado de 0 por 7 es 0, más 1 es 1. 0 con 1, supongamos que aquí es 1. Por aquí va a pasar la parábola. Y a medida que x va aumentando, va aumentando. Aquí cuando vale menos 1, va a pasar exactamente lo mismo que cuando valga con 1, va a quedar simétrico respecto a y. ¿Ya quedó? Ahora, esta curva, esta función, esta parábola, ¿es 1 a 1, una función 1 a 1? La respuesta no, porque hay valores de x que tienen la misma ordenada, o hay una ordenada que tiene dos imágenes, dos valores x de donde viene, no es 1 a 1. Así que tengo dos opciones para encontrar su inversa. Tomar solamente la mitad de ella, en este caso, con la mitad es suficiente, o una parte incluso, pero voy a tomar la mitad. Ahora yo tengo que decidir qué mitad quiero tomar. Si la mitad por la izquierda o la mitad por la derecha. Recordarán que en el primer ejercicio tomé la mitad por la izquierda. Ahora voy a tomar la mitad por la derecha, es decir, esta parte que está aquí. Y esa le puedo llamar G si quiero, o G subíndice N, pues es una G nueva, pues ya no sería toda la curva completa. Voy a llamarle G subíndice N, así debía de haberlo hecho en la primera que hicimos. Es una nueva función que le podría cambiar el nombre, pero para entender que estamos refiriéndonos a la misma G original, le ponemos un subíndice N, porque solamente es una parte de ella, la estamos restringiendo o acotando, así se llama. Y para esta función vamos a obtener su dominio y vamos a obtener su rango de esa función G nueva. Vámonos al dominio. Pues está tomando el valor de 0, sí, lo quiero que lo tome. Y de ahí al infinito, porque ya toma cual les quiera valores de x. Entonces es cerrado en 0, se pone con corchete, acuérdense cuando el valor de la variable puede tomar ese número, es el límite inferior de intervalo, y ya no hay límite superior, se escribe infinito, y cuando ponemos infinito acuérdense que siempre lleva paréntesis, no corchetes, ni llaves menos, las llaves no se usan en los intervalos. Vámonos con el rango. ¿Qué valor de y es el menor que toma? Es este que estaba aquí, que era 1. No sé si recuerdan cuando x valía 0. De 1 hacia el infinito. Entonces, cerrado en 1, porque si lo toma, coma infinito. Esto se me tienen que invertir cuando obtenga su inversa. Infinito nunca lleva corchete, siempre es paréntesis, porque infinito no es un número. Pues ya tenemos dominio y rango de la función acotada. La acotada es esta que quedó aquí, en naranja. Este es g de n. Vamos a obtener su forma matemática de la función inversa,
G de X, que representa la salida, el valor de salida, el valor de imagen, pues va a ser el de entrada, es decir, se va a convertir en X para la función inversa. Y la X, que es la función de entrada, se va a volver, o el valor de entrada se va a volver el de salida, que le llamamos Y, porque es en el mismo plano cartesiano donde vamos a considerar la función. Con su cuadrático, su coeficiente 7 y su más 1. Y despejamos el valor de Y. Bueno, la operación última en el segundo miembro, que es donde está mi incógnita, es la adición. Le están sumando 1. Ese 1 que suma lo puedo transponer con operación inversa al primer miembro, donde tengo el valor X y le resto 1. Y debe ser igual a ¿qué? A lo que me quedó al quitarle el más 1, que me quedó el séptuplo del cuadrado de la variable Y. ¿Qué operación última tengo en este segundo miembro, donde está mi incógnita? Pues es multiplicación, porque primero para evaluar tendría que elevar al cuadrado el valor Y y después multiplicar. Como 7 multiplica, transpone dividiendo a todo el primer miembro, entonces tendría la séptima parte, pongo guión largo de todo ese primer miembro, que es la abscisa menos 1. Y este va a ser igual al cuadrado de la variable Y. ¿Cómo obtengo ese cuadrado? La base cuando elevas al cuadrado se obtiene con raíz cuadrada. Así que la variable Y va a ser igual a la raíz cuadrada. Voy a dejar un espacio aquí, porque no sé si vaya a ser la positiva o la negativa de momento. Ahorita lo discutimos, a ver si es la positiva o la negativa. Entonces la raíz cuadrada del primer miembro, que es la séptima parte de la diferencia de la variable independiente X, menos una unidad. Ahora, ¿qué voy a usar? ¿Positivo o negativo? ¿Cuál me va a servir? Entonces, voy a trazar el eje de simetría, que nos va a ayudar a encontrar la inversa en forma gráfica. Acuérdense que siempre es en el origen, y es partir por la mitad al primer cuadrante y al tercer cuadrante, con esa misma recta. Y luego si pintáramos en tinta fresca, y pudiéramos doblar el plano cartesiano hacia acá, veríamos que este punto quedaría unido con un segmento perpendicular al eje de simetría, quedaría aquí. Este punto quedaría por acá y así sucesivamente. Entonces la curva haría esto más o menos. Esta es la que buscamos. Veamos que las imágenes de esta curva se encuentran por arriba del eje, es decir, van a ser positivas. Por lo tanto, yo necesitaría aquí un positivo, que puedo ponerlo si quiero u omitirlo. Eso ya lo decidiremos nosotros. Ahora voy a escribir ya la forma matemática de la función inversa. Entonces para eso ponemos un menos 1, como si fuera un exponente, menos 1 del nombre de la función, como le llamaron G, es G. Pero como es una G nueva, no es la G completa, no es toda la parábola en amarillo, sino solamente su mitad. Y le llamé subíndice n, así, le ponemos aquí n también. Eso debía haber hecho también con el primer ejemplo, ponerle la n también en la curva nueva, acotada. Es igual ¿a qué? Pues a la raíz, ya no es necesario poner el positivo, porque es la única expresión que estáis sumando, a la raíz cuadrada de la séptima parte de la diferencia de la abscisa menos 1. ¿Ya quedó? Es la función inversa. Ahora ya nada más vamos a expresar su dominio y rango de la inversa. Entonces, dominio de la función inversa para la función G nueva y la inversa de el rango. El rango, vamos a escribirlo aquí así. El rango de la función inversa G nueva, restringida, ¿no? La nueva es la restringida. La G original completa es parábola. Esa completa en todo su dominio y rango no tiene inversa porque no es 1, 1. Recuerden eso, Ahora aquí está fácil encontrar su dominio, porque para eso, pues, la raíz cuadrada existe solamente para valores mayores o iguales a 0. Entonces necesito que este radicando sea mayor o igual a 0. Para que sea 0, pues cuando x vale 1 me da 0. Y para que sea mayor a 0, pues necesito que sea mayor a 1. O sea, entonces el valor más pequeño va a ser 1 para x. Y sí va a poder tomar el 1. Entonces es cerrado en 1 y de ahí va a ir creciendo
totalmente o constantemente. Y vean cómo si fue el rango de la función acotada, ahora el dominio de su inversa. Entonces estábamos muy bien. Ahora vámonos con el rango de la inversa. Ya sabemos que vamos a tener puros valores positivos. Y desde 0, porque el radicando sí puede llegar a valer 0 cuando x vale 1. Entonces, como va desde 0, incluso nos apoyamos con la forma gráfica, es de 0 a infinito. Entonces, corchete porque sí toma 0 y se va a infinito. O sea, ya va creciendo siempre. A medida que el valor de x aumenta, en el radicando aquí, evidentemente va aumentando la raíz. Y vean cómo si nos queda, miren. Se invirtieron el dominio de la función g nueva, restringida, se volvió el rango de la inversa. Está súper bien. Ya terminamos. Pues hasta aquí de mi parte ha sido todo. Espero que les sea útil lo que les pude compartir. Y cerramos con una serie de ejercicios propuestos. 5 ejercicios. Yo hice 4. Debí haber hecho 5. Pero bueno, ahí les dejo 4. Y les deseo mucho éxito. Les agradezco que me envíen sus comentarios, sugerencias y lo que notaron al intentar estos ejercicios. Cuídense mucho, Dios les bendiga y hasta la próxima. Se despide su amigo Gerard Shospa. Síganme también en mi perfil de Facebook. Suscríbanse a mi canal, denle like y compartan. Hasta la próxima.